Como ya se dijo, el tema es Madre, guía para la eternidad. Y es una responsabilidad estar parada aquí enfrente, pero es una gran bendición, porque uno tiene la oportunidad de refrescar todo eso que ya sabemos de la palabra de Dios, pero que es importante día con día volverlas a repasar, porque siempre hay algo nuevo que Dios nos quiere decir. Así es que voy a tener una oración para iniciar. Oremos. Querido Jesús, gracias por todas tus bondades. En este momento te quiero suplicar el perdón de mis faltas, Padre. Que me limpies de toda maldad y me cubras con tu manto de justicia, Señor. Y Padre, que al abrir mi boca seas tú hablando a través de mí, Padre. Que yo pueda ser un instrumento en este día, Padre, para hablarnos a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre. Dame una porción de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra y el espíritu de profecía, Padre. Constriñe nuestros corazones y ayúdanos a poner en práctica tu palabra. Quédate en medio de nosotros, pues te lo suplico, no porque haya méritos en mí, sino por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero que volvamos a leer la lectura bíblica que le encontramos a 2 de Timoteo 1:5. 2 de Timoteo 1:5, que dice: trayendo a la mente, a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En este versículo, hermanos, podemos ver a dos figuras maternas que juegan un papel muy importante en la transmisión de generación en generación de la fe. Es un hermoso ejemplo, un modelo de cómo el fundamento espiritual se transmitió de la abuela a la hija y luego al nieto. Y me llama la atención que en este versículo se mencionan a dos mujeres, destacando así el valor del rol de la madre en la educación y formación espiritual de los hijos. Por ello, me gustaría iniciar leyendo una porción del libro El Hogar Cristiano. Voy a leer de las páginas 206 y 207. Por si alguien no conoce a esta escritora, Lena G. de White, el día de hoy voy a estar citando algunos párrafos de los libros que ella escribió por inspiración del Espíritu Santo. Así es que leo del capítulo 10, titulado La Reina de la Familia. A propósito, ¿ustedes saben quién es la reina de la familia? ¿Saben quién es la reina del hogar? ¿Alguien me puede decir? Exacto. Tú, mamá, somos las reinas de la familia. Y hace rato, cuando di la bienvenida, también les dije que levantaran su mano a todas las mamás. Y quiero pedirles que estén muy atentas a esta cita y también a las que nos están viendo por las redes sociales. Escuchen, a ella, hablando de nosotros las reinas, le toca modelar el carácter de sus hijos a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel
no podría pedir una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra la madre, está sirviendo a Dios. Y voy a hacer un paréntesis en este párrafo que estoy leyendo porque me vino a la memoria las palabras de Jesús que dijo: yo no he venido a servir al mundo, dice. Yo no vine para ser servido, dijo, sino para servir. Esas fueron las palabras de Jesús. Yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Y hermanos, esto lo dijo Jesús. ¿Y no creen ustedes que deberíamos de seguir el ejemplo de Jesús? ¿Saben? El trabajo de una madre es un servicio sin protagonismos, como el modelo de servicio propuesto por Jesús, donde no se busca reconocimiento ni aplausos, como Jesús no lo buscó. Lo que Jesús quería era el bienestar del prójimo. Y nosotros como madres, lo que nos interesa y lo que más queremos en nuestro corazón es el bienestar de nuestros hijos. Así es que, cierro paréntesis y continúo leyendo. Dice, la madre está sirviendo a Dios. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Y miren, aquí nos habla personalmente. Dice, percátese del valor de su obra y vístase de toda la armadura de Dios a fin de resistir a la tentación de conformarse con la norma del mundo. Ella obra para este tiempo y para la eternidad. Aquí nos está diciendo, por si no se han dado cuenta, que nos percatemos del valor de la obra que tenemos como madres. No es una obra pequeña, no, es la obra de modelar el carácter de nuestros hijos y no conformarnos con la norma del mundo. Madres, para nuestros hijos, somos la guía para la eternidad. ¡Qué misión más elevada! Y les dice a cada una de ustedes que levantó la mano ahorita. Sí, les dice, Jessica, date cuenta del valor de la obra que realizas día con día. Con Julieta, toma las herramientas que te doy, le dice, cobra ánimo para que realices esta misión tan elevada. Ten, te dice el Señor Jesús, aquí está toda mi armadura, úsala, la necesitas. La armadura de Dios, hermanos, está disponible para todos en nuestras Biblias y la encontramos en Efesios 6. Y les voy a pedir que memoricen en su casa Efesios 6 del 10 al 16, porque el Espíritu Santo así nos las puede recordar cuando lo necesitemos. Y se los digo por experiencias que así sucede. Cuando nosotros memorizamos, el Espíritu Santo nos lo recuerda cuando más lo necesitamos. ¿Saben? En la Biblia tenemos varios ejemplos de madres que usaron toda la armadura de Dios. Y son madres que inspiran a seguir su ejemplo, que nos animan, pero nunca debemos olvidar que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vamos a recordar solo a dos madres por cuestión de tiempo.
y yo les voy a preguntar. Quisiera ver si algún niño me puede contestar. Yo estoy segura que sí. Y para saber de quién vamos a hablar. ¿Quién fue la madre del niño instruido por el cielo, juez incorruptible y fundador de las escuelas sagradas de Israel? ¿Saben? ¿Quién fue? Ahorita en la historia se habló de esa persona. ¿Quién fue? Ana, muy bien. Yo pensaba leerles todo el Primera de Samuel 1, pero en vista de que ya se dramatizó, ya se leyó, lo voy a dar por hecho y solo voy a estar enfatizando algunos versículos. Así es que en este libro, en el hogar cristiano, se le conoce a Ana como la mujer que oraba. Y justamente la oración forma parte de la armadura de Dios. Así es que vayamos ahora a Efesios 6:18. Vamos a leer solo Efesios 6:18. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo. Esto significa que tenemos que escoger un momentito de nuestro día, de nuestro ajetreado día, para orar y continuar el día como si nada, ¿verdad? No. Aquí dice, todo tiempo. Habla de una oración constante como parte fundamental de la batalla espiritual, no como un acto aislado. Significa mantener una actitud de dependencia de Dios y comunicación constante, no solo en los momentos de crisis. El versículo continúa, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora el versículo le agrega y súplica. Entonces yo me fui a buscar qué significaba y cuál era la diferencia entre oración y súplica, y encontré que en el español lo usamos como sinónimos, pero en los originales, en el griego y en el hebreo, reflejan diferentes intensidades, diferente actitud del corazón y situaciones específicas. Por lo tanto, toda súplica es una oración, pero no toda oración es una súplica, porque la súplica es más intensidad en una situación específica y con la actitud del corazón diferente a una oración. Que a veces hacemos oraciones cortitas, rápido por los alimentos. La súplica es con una intensidad muchísimo mayor. Así es que este versículo le agrega esa palabra, y súplica. Y vamos a continuar, que nos dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos vuelve a repetir súplica. Recordemos que en la Biblia cuando nos repite una palabra es para enfatizar. Y en este caso nos está enfatizando la intensidad, la persistencia y la necesidad absoluta de depender de Dios por medio de la oración. Y justamente esta semana que terminó de la escuela sabática estuvimos estudiando guerreros de oración, ¿verdad? Y estamos iniciando con otro tema que también es la oración. Así es que no dejen de estudiar el folleto de escuela sabática. Así que creo que hemos podido meditar y quizás preguntarnos, ¿cómo estoy orando?
medítenlo ustedes. Yo pienso que ya lo hemos estado meditando por estas lecciones de la escuela sabática, pero vamos a ir directamente a la oración de Ana. Y nos vamos a ir a 1 de Samuel 1, 10 al 16. Ya no les voy a dar todo el contexto porque ustedes ya lo escucharon aquí en la historia de los niños, pero les voy a leer del libro Hijas de Dios en la página 36, que dice que Elcana contrajo un segundo matrimonio por el deseo de perpetuar su nombre, como lo hicieron muchos. Pero este paso, inspirado, dice, por la falta de fe en Dios, no significó felicidad. Se había mancillado el gozo y la belleza de la institución sagrada y se había quebrantado la paz de la familia. Y yo les digo, ¿cómo no se iba a quebrantar la paz de la familia si Penina ahí estaba con Ana, haciéndola enojar, entristeciéndola? Entonces la paz en esa familia ya no existía por ese hecho, hermanos. Y vamos a enfatizar un poco esta oración. Como les dije, no la voy a leer toda porque ya los niños ya se encargaron de esa. Parece que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Pero en esta, del 1 de Samuel 1, del 10 al 16, si ustedes lo quieren ir checando, vamos a resaltar algunas palabras porque estos versículos tienen detalles muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Nos dice que Ana oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice que hizo voto a Dios, le dijo a Dios que mirara su aflicción, que no se olvidara de su sierva. También pidió específicamente por un hijo y también menciona que Ana oró largamente y que le habló a Dios de su corazón. Le dijo, soy una mujer atribulada de espíritu, y derramó su alma delante de Jehová. Habló con Dios por la multitud de sus congojas y aflicción. Wow. Ana entregó todas sus cargas a Dios. Y yo les pregunto a ustedes, queridas hermanas, ¿a quién confías tú tus cargas? Saben, este mismo libro, Hijas de Dios, en la página 37 nos dice que Ana confió a Dios la carga que ella no podía compartir con ningún amigo terrenal. Porque si bien es cierto, los amigos terrenales tienen las mejores intenciones y nos ayudan y no estamos, Dios no nos hizo para vivir solos, pero definitivamente el que mejor nos puede aconsejar, dar los sabios consejos para la educación de nuestros hijos, es nuestro Dios. Así es que cuando tengamos alguna carga, alguna aflicción, vayamos a los pies de nuestro Señor. Y como ya sabemos, Dios contestó esta oración y la contestó, podríamos decirlo inmediatamente, porque ya también en la historia de los niños dice que Dios contesta, se dijo que Dios contesta todas las oraciones. A veces no cuando queremos ni como queremos, pero Dios contesta todas las oraciones. Y en el caso de Ana, en 1 de Samuel, en el 19, 26 y 27, nos dice que Dios le contestó inmediatamente que regresaron a su casa. Así es que sabemos también que Ana cumplió su voto y pasado el tiempo fue y entregó
a Samuel en el templo. Quiero leerles de Hijas de Dios en la página 38. Les pregunto, ¿será que Ana dejó de orar al dejar al niño en el templo? ¿Ustedes qué piensan? Miren lo que nos dice. 38 nos dice, cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de las oraciones diarias de ella. Rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él grandeza terrenal, dice, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrará a Dios y beneficiará a sus conciudadanos. Sí, hermanos, Ana continuó orando todo el tiempo porque como madres nunca nos graduamos, no dejamos de ser madres de nuestros hijos en ningún momento. Y entonces nosotros como madres no deberíamos de dejar de orar por ellos en ningún momento. Así estén bebés, niños, jovencitos, ya esté casado. Siempre como madres, estoy segura que cada una de ustedes tiene en su corazón y en su mente a sus hijos en sus oraciones. Así es que ahora quiero compartirles lo que encontré en Conducción del Niño en la página 490 y nos dice que es una verdadera oración. Nos dice, la oración es una comunión con Dios, fuente de la sabiduría, fuerza, dicha y paz. El abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, el reconocimiento de nuestra entera dependencia, la expresión de nuestras necesidades, el homenaje del amor lleno de gratitud, eso es verdadera oración. Así es que tengamos en cuenta, hermanos, lo que nos dice aquí de una verdadera oración. Y quiero enfatizar lo que acabo de leer, porque aquí menciona que la verdadera oración no es solo comunicación, sino una comunión con Dios, que Dios es la fuente de la sabiduría, fuerza, dicha y paz. Y hermanos, les pregunto, ¿tenemos falta de sabiduría? ¿Necesitamos fuerzas para enfrentar nuestras luchas diarias? ¿Nos gustaría tener más dicha y paz? Vayamos a la fuente, a Dios por medio de la oración, porque esta cita dice que Él es la fuente de todo eso, de la sabiduría, de la fuerza, de la dicha y de la paz. Te pregunto, mamá, ¿te esfuerzas cada día y cada momento para realizar mejor tu obra de ser madre? Lo digo como madre. Muchas veces sí nos cuesta, pues día con día, hermanos. Tenemos pequeñitas, pero numerosas pruebas con nuestros hijos que casi nos quitan la paciencia, que nos roban la paz, que nos quitan la calma. Pero miren una cita que encontré que me alientó bastante en el Hogar Cristiano, en la página 217.
en el Hogar Cristiano, en la página 217, nos dice, con frecuencia, esas numerosas pruebas que casi no parecen merecer atención agotan la paciencia de la madre. Las manos traviesas y los pies inquietos le ocasionan mucho trabajo y perplejidad. Debe sujetarse firmemente las riendas del dominio propio o escaparán de sus labios palabras de impaciencia. Yo creo que a más de una se nos han escapado palabras de impaciencia con nuestros hijos. Pero sigue diciendo la cita, vez tras vez, cuando he estado a punto de perder la calma, hago una oración silenciosa, dice, dirigida a nuestro Redentor compasivo. Y eso serena los nervios, puede dominarse con tranquila dignidad, se habla con voz queda, dice que este es un esfuerzo, dice, le ha costado un esfuerzo refrenar las palabras duras y los sentimientos de ira, que de haberlos expresado, dice, habrían subyugado habían destruido, dice, la influencia que tenemos como madre. Recordemos que para los niños, nosotros como madres, ellos pueden ver el amor de Dios en nosotros. Y si a nosotros se nos escapan esas palabras impacientes por no estar en comunión con Dios, porque aquí la cita dice que cuando estés a punto de perder la calma, cuando tu paciencia se te agote, vayas a Dios en una oración silenciosa y van a cambiar las cosas. Te va a dar serenidad en los nervios, te va a ayudar a dominarte, te va a ayudar a bajar la voz cuando hablamos con nuestros niños y a refrenar esas palabras duras y a dominar los sentimientos de ira. Porque definitivamente estos chiquitines a veces nos ponen, pero el único que nos puede ayudar es nuestro Dios. Acudamos a Él por medio de la oración. Así es que, madres, debemos de practicar la oración en todo tiempo. La oración silenciosa y no solo esa. Miren otro consejo tan lindo que me encontré en el mismo libro Conducción del Niño, pero en la 497. Escuchen. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos en familia con nuestros hijos y para ellos. Cuando mis hijos han cometido errores y he hablado con ellos bondadosamente y luego he orado con ellos, escuchen esto, nunca he encontrado la necesidad de castigarlos después. Su corazón se conmovía de ternura delante del Espíritu Santo que venía en respuesta a la oración. Y les voy a confesar, esta semana íbamos en el tren a llevar a Keren al colegio y ya se nos estaba haciendo muy tarde y a mí eso me pone que no me gusta que lleguemos tarde al colegio. Y era cosita tras cosita, son detallitos que sublimemente el enemigo te va poniendo. Y me recordé de esta cita. Y le dije, la abracé ahí en el subway, la abracé y le dije, mi amor, vamos a orar. Cuando yo le dije, mi amor, vamos a orar, yo esperaba que ella orara conmigo. No, ella hizo. Y se me quedó viendo. Mi amor, le dije de nuevo, cierra los ojos que vamos a tener una oración. Y hice la oración diciéndole específicamente cómo me sentía Dios y por qué me sentía así y que nos ayudara. Déjenme decirle
que en toda la semana Keren como que se le quedó esa cita en la mente y cuando yo le hablaba, le decía algo y ella no obedecía, al rato venía y me decía, mamá, estoy orando para que Dios me ayude a hacerte obediente siempre, me dice. Así es que pónganlo en práctica. Esta cita que leí esta semana, ya la había leído, pero justamente esa semana la necesité de nuevo. Es hermosa. Es hermoso cómo Dios nos ayuda cuando acudimos a Él por medio de la oración. Qué importante, hermanos, es la oración en nuestra labor como madres. ¿No les parece? ¿Y qué más les puedo decir de la oración? El tiempo no me alcanzaría, ya que hay tanto de qué hablar. Les recomiendo que lean Hijas de Dios, El Hogar Cristiano, Conducción del Niño. En ellos hay muchísimos consejos. No desaprovechemos estos consejos que Dios nos da por medio del Espíritu, profecía. Y solamente voy a dejar aquí, tengo más citas sobre la oración, pero la voy a dejar aquí porque quiero pasar al siguiente punto y en este día solo vamos a estar viendo la oración y la palabra de Dios. Y ahorita van a ver por qué. Vayamos a Efesios 6:17. Voy a pasar esto para acá. Efesios 6:17. Se me perdió. Ahora sí. Dice, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que vamos a hablar un poco de la palabra de Dios. Recordemos que también ya estudiamos estos temas en la escuela sabática. También tuvimos 2 semanas donde se estuvo hablando sobre la palabra de Dios, pero el día de hoy la vamos a enfocar un poco más a las madres. Así como nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, debemos estudiar diligentemente la Biblia a fin de que podamos reconocer la voz de Dios, hermanos. Pues Él nos habla por medio de ella. Debemos de mantener abierto la comunicación entre Dios y el alma. Por ello, la importancia de no solo orar, sino también escudriñar las Escrituras. Y de nuevo les voy a compartir otra porción. El día de hoy se están dando cuenta que estoy compartiendo más el espíritu de profecía porque ya en la historia de los niños me leyeron toda la historia. Yo les iba a leer 1 Samuel 1 y iba a ir desglosando, pero como ya lo hicieron los niños, vamos a ir directo a estas citas. Hijas de Dios nos dice en la página 38. Recordemos el caso de Ana, tengámoslo en mente. No los estamos leyendo, ya les dije, pero recordémonos. Y nos dice, durante los primeros 3 años de vida del profeta Samuel, su madre cuidadosamente le enseñó a distinguir entre el bien y el mal. Buscaba en cada objeto familiar que lo rodeaba la oportunidad de dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Y escuchen, su temprana educación
lo llevó a mantener su integridad cristiana, hermanos. Recordemos que cuando Samuel fue llevado al templo, ¿cómo eran los hijos del sacerdote? Pero a pesar de eso, no hubo influencia en el niño, porque la madre aprovechó esos 3 años, porque la Biblia dice que solo lo destetó y lo llevó. Y eso ocurría en esa época entre los 3 y 5 años. Así es que vamos a decir que Samuel, después de los 3 años, fue llevado al templo. Pero él no cambió su integridad cristiana que había sido enseñada por su madre en su casa durante ese corto tiempo. Imagínense la importancia de la influencia de la madre en nuestros hogares. A veces creemos que no es tan importante la forma en la que estudiamos con nuestros hijos, pero definitivamente que eso marca la diferencia en nuestros hijos y en cómo ellos se van a comportar en esta vida, y además le damos las armas para que ellos estén preparados para la vida superior, para la eternidad. Así es que quiero ir a otro ejemplo, el ejemplo de Timoteo. Como ya dijimos en la lectura bíblica, él tuvo la influencia tanto de su abuela como de su madre. Y aquí les digo a todas las abuelas, la influencia tan importante que también a veces ejercen en los nietos. Así es que no dejemos de también orar por nuestros nietos y orar la Biblia con ellos día con día. Es de suma importancia. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Son versículos también muy conocidos que hacemos referencia continuamente. 2 de Timoteo 3. Aquí ya se me fue en mi página. Siento que se me achicó el escritorio, así es que el púlpito, perdón. 2 de Timoteo 3, les dije. Vamos a leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo no solo aprendió en la niñez, hermanos, sino que si nosotros leemos la Biblia, nos podemos dar cuenta que tuvo una influencia muy grande en su juventud. Les voy a leer de Conducción del Niño, en la página 39, lo que nos dice. Las lecciones de la Biblia tienen influencia moral y religiosa en el carácter, cuando se las pone por obra en la vida práctica. Timoteo aprendió estas lecciones prácticas.
Y a mí me gusta que cuando Keren tiene sus clases de Biblia y de religión en el colegio, estudian un versículo y luego lo traspasan a su vida práctica. Los hacen que mediten y que lo pongan a la vida práctica. Y esto es muy, muy importante. Si nosotros estudiamos con nuestros niños, aunque sea un solo versículo, vayámonos a la vida práctica para que ellos vayan aprendiendo. Así es que esto es muy importante, hermanos, cuando estudiamos la Biblia con nuestros niños. Y este mismo libro, Conducción del Niño, nos da un consejo para las madres. En la página 39 nos dice, la madre debe mantener la mente fresca y llena con las promesas y las bendiciones de la palabra de Dios. ¿Se recuerdan por qué le dije que hay que memorizar? Que tenemos que tener la mente. Hay momentos en que no vamos a poder ir y correr a agarrar la Biblia y a estudiarla, sino que el Espíritu Santo, si nosotros ya la estudiamos y memorizamos, nos las va a recordar. Así es que aquí dice, la madre debe de mantener la mente fresca y llena con las promesas y las bendiciones de la palabra de Dios. Y también debe de tener en cuenta las cosas prohibidas para que cuando sus hijos obren mal, pueda presentarles un reproche por medio de la palabra de Dios y mostrarles cómo están afligiendo al Espíritu de Dios, dice. Conducidlos diariamente a Cristo, dice. No debéis permitir que ninguna cosa se interponga entre nosotros y esta gran obra. Hermanos, también lo confieso, hay ocasiones que uno está toda ajetreada en el día y ves la hora, ya debería de estar dormido el niño. Y no le damos el tiempo para estudiar con los niños la palabra de Dios. Si nosotros les enseñamos a los niños desde chiquitos y si ellos ven que nosotros también lo hacemos, porque recuerden que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, ellos lo van a hacer cuando ellos ya vayan creciendo, ellos solitos lo van a hacer. Pero primero tienes que estudiar tú, que ellos te vean porque eres su ejemplo, y luego inculcarles ese amor a la lectura de la Biblia. Y lo hacemos con porciones pequeñas y llevándolo a la vida práctica. Esto es de suma importancia. Entonces, ¿cómo debemos considerar la Biblia para los niños? Voy a ir de nuevo. Lo que nos dice en esa misma página, en la 39, dice, la Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La palabra de Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre y de las hermosas lecciones de su palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la inculcación de sus principios deben de aprender a hacer justicia y juicio. Así es que definitivamente la mejor guía es la palabra de Dios. Y si no la estamos utilizando, Dios nos amonesta y nos dice que lo hagamos. Nunca es demasiado tarde, hermanos. Podemos iniciar hoy mismo. Si el niño todavía no puede leer, leerle todos los días la palabra del Señor. No dejemos de leer y enseñar la Biblia a nuestros hijos, porque hay bendición en ello, hermanos. Conducción del Niño nos dice también, miren qué gran bendición es cuando nosotros hacemos eso.
enseñad a vuestros hijos que los mandamientos de Dios deben constituir la regla de su vida. Puede ser que las circunstancias los alejen de sus padres y de sus hogares, pero las lecciones de instrucción dadas en la niñez y la juventud les serán una bendición durante toda su vida, dice. Así es que dice que las lecciones que le demos tanto en la niñez como en la juventud, porque hay veces que ya cuando están joven como que delegamos esa responsabilidad a los hijos, como ya saben leer, que lo hagan. Pero no, hermanos, recuerden que deberíamos de hacer nuestro culto familiar y ahí aprovechar y de una porción de la Biblia reflexionar junto con ellos. Eso es muy importante, hermanos. Y voy a ir cerrando diciendo que Dios encargó a todos, tanto a padres como a madres, la responsabilidad de llevar a sus hijos a Jesús y de enseñarles a orar y a creer en la palabra de Dios. Si hacemos esto, hermanos, nuestros hijos podrán también tomar toda la armadura de Dios. Pues al estudiar qué es la espada, la palabra de Dios, también fortalecemos nuestra fe. Y la palabra de Dios en Romanos 10:17 nos dice que por la fe es como creemos. Vayamos a Romanos 10:17. Que nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que si le inculcamos el estudio de la palabra de Dios, su fe va a ir aumentando. Y ahí le estamos dando el escudo de la armadura del Señor. Además, las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Recuerden que ahorita lo leímos en 2 de Timoteo 3:15. Y entonces, ahí le estamos proporcionando el casco de la salvación. Y nos instruye en justicia. Lo leímos en 2 de Timoteo 3:16. Ahí está la coraza, la armadura de Dios. Y también nos dice que nos puede santificar en su verdad. Y Juan 17:17, no lo sabemos de memoria, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ahí le estamos proporcionando el cinturón de la armadura de Dios. Se los estoy resumiendo de esta manera para que entendamos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y para poder de esta manera, mediante el estudio, siempre orando al Señor por el Espíritu Santo, eso es lo que nos va a dar la victoria para poder en esta lucha que llevamos día con día. Les dejé que memorizaran Efesios y ahí nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una lucha diaria, hermanos, y debemos de estar preparados con toda la armadura de Dios. El tiempo nos ha ganado y cierro leyendo de Hijas de Dios, en la página 190. Que nos exhorta a que nos aferremos de la mano de Dios. Esta cita que les voy a leer nos hace una exhortación a nosotros como madres para aferrarnos de su mano, para que así podamos salir victoriosos en esta valiosísima obra que Dios nos ha dado como madres. Y que nunca dejemos de estudiar la palabra de Dios.
Y el espíritu de profecía. Tenemos que estudiar los dos. Los dos son inspirados por nuestro Dios. Como les dije, ya les dije los 3 libros que estuvimos citando el día de hoy. Hay demasiada luz en estos libros. Léanlos, por favor. Y estudiemos, practiquemos y enseñemos. Porque la vida espiritual, hermanos, en la vida espiritual no podemos dar a los que nos rodean lo que nosotros mismos no tenemos. Y cierro con la cita que les comenté en la página 190, que dice: aferrémonos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción que hay en el mundo por la lascivia. Entonces tendremos el seguro de la vida eterna. Esa vida que se mide con la vida de Dios. Entonces, dice, junto con los rescatados y redimidos de sobre la tierra que estarán en la ciudad de Dios, podréis presentaos delante del Señor diciendo: he aquí yo y los hijos que me ha dado Jehová. Isaías 8:18. Entonces el arpa será colocada en vuestras manos y vuestras voces se elevarán en cánticos de adoración a Dios y al Cordero, por cuyo sacrificio habéis sido hechos partícipes de su naturaleza divina y habéis recibido la herencia inmortal en el reino de Dios. Madres, somos la guía para nuestros hijos hacia la eternidad. Dios nos ayude. Muchas bendiciones.